y ya lo recibimos a Eric Simonetti, dirigente de Nuevo Más, que nos visita una vez más. Un placer para nosotros estar con vos de vuelta, Tano, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, en una semana que decíamos con mi compañero que no sé si es bisagra, pero fue una semana intensa a nivel político y ya, bueno, hoy el motivo también de que estés acá es una fecha, digamos, histórica, pero digo, coincide con un momento, una coyuntura económica y política de esta semana particular también, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, una movida grande hubo en Capital Federal por los de Ramos Padilla, digo, hay... creo que antes de ayer fue la movilización que cortaron Puente Pueyrredón, Sí. digo, justo coincide, digo, con una semana fuerte. No sé si tenés la misma óptica, así en cuanto a cómo cae este 24 de marzo. Sí, sí, es una... El país está viviendo una crisis muy fuerte en todos los terrenos que uno mire, ¿no? Sí. No se trata solamente de una crisis económica como las que pasamos, por ejemplo, en el año 2008-2009, que fue una crisis muy cortita, una pequeña recesión, o otras crisis pequeñas. Estamos hablando de que hay una crisis en la sociedad argentina, que se expresa a nivel económico, en que estamos prácticamente en un default, o sea, el gobierno emite deuda que no puede pagar, el dólar no para de presionar, vamos a terminar con una tasa de interés que va a pasar los 70 en cuestión de días, o sea, hay un descontrol económico, claramente, hay una situación de desgobierno económico, nadie puede controlar las variables, hay una crisis política, el gobierno en la principal ciudad del país, provincia del país, está dividido, que es en Córdoba, ¿no? Eso habla profundamente de lo que pasa en la sociedad con el gobierno, y que los dirigentes lo ven y se dividen, porque nadie quiere hundirse con un barco que está tocando fondo. La crisis que vemos en el terreno de la justicia expresa esta situación, porque hay una guerra judicial entre bandos políticos, donde se tiran con cuadernos, se tiran con servicios de inteligencia, Stornelli de un lado, Alessio del otro, Ramos Padilla del otro. O sea, hay una guerra política entre fracciones del Estado que se está dirimiendo también en el terreno judicial, ¿no? Y que desnuda lo que es la putrefacción del aparato del Estado, que está todo el mundo espiando al otro para ver cómo lo destroza políticamente, ¿no? Entonces, digo, es una crisis de la sociedad, del Estado. Institucional, claramente. Vos fijate este dato político. Este año vamos a definir el rumbo del país a través de las elecciones presidenciales y no hay candidatos. Claro. Todo el mundo especula, pero ninguna fuerza política puso sobre la mesa los candidatos. ¿Qué significa eso hoy cuando estamos empezando el año? Que ningún dirigente político hoy sale a la palestra política porque el país tiene un grado de inestabilidad e incertidumbre que nadie quiere arriesgarse hoy a alargarse electoralmente porque no sabe lo que va a pasar. Entonces, vos no podés lanzarte al candidato según lo que miden, según lo que piensa el PJ, el kirchnerismo y el macrismo, si el país no sabe si no va a quebrar en los próximos meses. Esa es la realidad de por qué no hay candidatos. Porque lo que hoy pueden medir las encuestas, mañana pueden dar otra cosa completamente distinta. Todo esto que pasa, que por ahí lo vemos en las alturas, en la televisión, ¿no? Tiene un trasfondo que es lo terrible que padecen los trabajadores. Claro. Porque en realidad, la verdadera realidad es la que uno vive todos los días, cuando un compañero en una escuela me dice que va a gastar, sacó la cuenta y 2.500 pesos se lo va a ir en transporte, porque el colectivo sale 20 pesos. 22,50. Es una locura. Entonces, el cuadro de situación que está viviendo la Argentina es de una crisis estructural, en cada terreno. Cuando recién llegaba, vos me preguntaba cómo están las escuelas, ¿no? Dar clase, en algunas escuelas uno puede dar clase bien, y en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, o de acá de la ciudad de La Plata, cuanto más a la periferia del centro te vas, ves situaciones que son terribles. O sea, tanto por los pibes, que muchos no comen en sus casas, como por las condiciones de infraestructura. O sea, hay una decadencia y una crisis educativa
que viene de años, pero que cuando vos tenés 4 años en un gobierno que no pone un peso para arreglar una escuela, yo lo escuché el otro día a Garro decir, es el municipio que en la historia arregló más escuelas. Claro, muchas escuelas las pintaron. Ajá. Una lavada de Es cara. como lo de las LED. Es Claro. decir, es disfrazar cosméticamente el desastre que hay por abajo. Claro. ¿No? Sí, Esto que sí, yo estoy diciendo, cualquiera que me está escuchando seguramente lo pueda dimensionar en cada lugar que está. Sí. O si tenés una pared que se toca y da electricidad, o una cañería que no, donde hay un baño que está prácticamente clausurado, por más que pinten, No, claro, hay cuestiones de fondo para realizar. ¿no? Son estructurales. Me Son parece. estructurales, totalmente. Sí, 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 Son sí, estructurales. sí. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que el país necesita cambiar el rumbo político para que no sigamos siendo los trabajadores lo que paguemos la crisis, ¿no? Y que empiecen a ser los empresarios que, yendo por ahí a la cuestión de coyuntura que estamos charlando sobre el 24 de marzo, vos fijate que hace 43 años hubo un golpe de Estado en la Argentina, ejecutado por los militares, pero con el apoyo político de toda la clase política empresarial de la Argentina. Los empresarios en la Argentina fueron los que pidieron a gritos el golpe de Estado. Eso no hay que olvidárselo. Porque esos empresarios que armaban centros clandestinos de detención en sus fábricas, que entregaban listas negras de trabajadores, de delegados, que son los que, como por ejemplo la familia Macri, hacía negocios con el Estado, con la dictadura, esos empresarios nunca fueron juzgados, nunca fueron encarcelados por los delitos de lesa humanidad que cometieron en el marco del genocidio. Esos empresarios de la dictadura, esas familias, hoy siguen teniendo poder en la Argentina. Claro, y son gobiernos. Y son las que nos aumentan los precios de la Claro. comida, nos aumentan el precio de la nafta, del transporte, de la luz. Cuando nosotros vemos que nos quejamos de la inflación, ¿no? Que es lo que nos revienta el salario. O nos quejamos de los tarifazos. ¿Quién hace eso? Los empresarios. No es solamente el gobierno. El gobierno actúa junto con ellos, ¿no? Para darle paritaria todos los días a los empresarios, ¿no? Como una paritaria para los empresarios. Te dejo todos los días aumentar lo que vos vendés. Digo, hay una clase social, que es la que tiene el poder en la Argentina, que es la que tenía el poder en la dictadura, que sigue bajo la impunidad de todos los gobiernos democráticos que tuvimos, incluido este, que es un gobierno directamente que niega, por ejemplo, que haya habido 30.000 detenidos desaparecidos, y que trató a través de la justicia de liberar a los genocidas a través del 2x1. Entonces, esta jornada del 24 de marzo nos encuentra en una situación muy dura, con un gobierno que trata de negar el terrorismo de Estado, o por lo menos de minimizarlo, para legitimar unas fuerzas represivas que necesita para responder ante la protesta social que hay en la Argentina hoy, ¿no? Está todo conectado, el pasado con el presente. Por eso para nosotros es tan importante movilizarnos este 24 de marzo, Plaza de Mayo, mañana acá en la Ciudad de La Plata, para manifestar la bronca que hay en la población contra las políticas que estamos viviendo, Tal cual. y también para homenajear en un sentido a esa generación de luchadores que tuvimos en Argentina en la década del 70, que no buscaban maquillar el capitalismo, sino que buscaban tirarlo abajo y poner en pie una nueva sociedad. Bien. Hoy entonces hay actividades, y mañana también, digamos. Hoy acá en La Plata, mañana en Capital. Sí, hoy está habiendo actividad de todo tipo en las escuelas, radio abierta, homenajes. Recién en la escuela se iba a hacer una charla en el patio, muestras de fotos en la escuela 8. Hay todo tipo de cosas que buscan mantener viva la memoria, ¿no? Claro. No solamente la memoria de la dictadura, sino la memoria de la generación de la década del 70, ¿no? De toda esa militancia muy rica que estaba en los lugares de trabajo, con las comisiones internas, en los barrios populares, en los centros de estudiantes. Esa generación que eran de pibes desde 15 años hasta trabajadores que tuvieron 3 generaciones viviendo cómo la sociedad los castigaba, les hacía golpes de Estado. Y es una generación que tomó mucha conciencia política, Sí. y que
el empresariado argentino se la quiso sacar de encima. Y para eso recurrió a los militares, ¿no? Claro. Nosotros como socialistas reivindicamos esa generación porque levantaban las banderas del socialismo, ¿no? De otras ideas de sociedad. Y para nosotros es importante rescatar eso porque a veces queda como silenciado o no se habla, ¿no? Y nosotros queremos, y además lo vemos hoy, como las nuevas generaciones, jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, del movimiento de mujeres, empiezan a trazar ideas distintas de cómo debería ser la sociedad, basada en lazos de igualdad, de solidaridad. Toda la lucha que hay hoy en pie contra el patriarcado expresa esa necesidad y esas ganas de hacer de esto que estamos viviendo una cosa muy distinta a la que estamos viviendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, va a ser fuerte, como lo hablamos con Laura este año en cuanto a lo que está pasando con la organización del encuentro y todo lo que está movilizando. Bueno, el otro día, el 8 de marzo, lo vivimos, no sé si estuviste. Sí, sí. Fue impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, cómo están viendo ustedes desde el espacio esta no implementación de políticas de derechos humanos, ¿no? Porque básicamente con el tema abuelas, con el tema, bueno, hijos, ¿no? La falta de acompañamiento del Estado. Digo, ¿hay un análisis que ustedes están haciendo respecto de eso? Sí, el gobierno directamente tomó una decisión que cuando trató de hablar del tema de la dictadura para construir un relato que no era el de los dos demonios, sino que hubo un solo demonio, que eran los militantes, eso le generó mucho costo político al gobierno. Entonces cambió la estrategia. Claro, el 2x1, me acuerdo. Claro, el 2x1. Pero en definitiva el gobierno, en las ideas de muchos funcionarios del gobierno nacional, está que el problema no fue la dictadura, y que tampoco fue un problema de dos violencias, sino de una, que era el pueblo organizado. Cuando encontró que hablar de eso generaba mucho costo político en la Argentina, porque en la Argentina es un país que defiende los derechos democráticos, el gobierno tomó la estrategia de no hablar del tema. Pero vos fíjate que hoy estamos en un 24 de marzo y desde el Estado no se habla. ¿No? Mejor no hablar del tema. Eso, o sea... indiferencia total. Es una indiferencia total, ¿no? Tenemos un aniversario que está votado por ley, que es el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. O justo cae sábado ahora. Claro, el gobierno no quiere hablar del tema domingo, porque sabe que la movilización popular que va a haber el domingo en Plaza de Mayo va a ser gigante. Va a ser gigante, y mejor no agitar el avispero para que sea más grande de lo que va a ser, porque en definitiva va a ser una marcha en contra del gobierno. Claro. Porque nosotros todos sabemos que este gobierno trató de avanzar en contra de las políticas de derechos humanos y se encontró con una respuesta popular enorme. Cuando fue la marcha del 2x1, fue una de las marchas más grandes de los últimos años en Argentina, comparada con cuando fue los 30 años del aniversario del golpe. Desbordaba la capital federal. Entonces, eso le marcó un límite al giro antiderechos humanos del gobierno y de alguna manera lo guardó en caja. Pero al mismo tiempo uno, cuando ve la justicia, que la justicia siempre se mueve al calor político del Estado, ¿no? Bajo el kirchnerismo avanzó con los juicios porque había habido mucha lucha de derechos humanos. Hoy está más guardada. Está paralizado, sí. Hoy, en lugar de ver en la justicia a un montón de militares que deberían seguir siendo juzgados, la justicia se transformó en lo que charlábamos hoy, en una guerra de espías. Sí. O sea, la justicia hoy no está actuando para avanzar en un montón de cosas. Por ejemplo, la responsabilidad empresaria. Por ejemplo, la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuántos miembros de la iglesia fueron juzgados por la participación en la dictadura? Pocos. Von Bernich, sí. y no recuerdo cuál otro. Contados ahí. Claro, el Plaza se murió, pero bueno, claro, le hubiese correspondido. Pero no, nosotros tuvimos a un dirigente en la iglesia, en la catedral acá, hasta hace poco, pro dictadura militar. Tal cual. ¿No? Y todos iban a la misa una vez por año ahí a rendirle pleitesía. Me parece que Fernández, el que lo sucede es Tucho Fernández, es otra línea. La línea del ¿no? Papa Francisco, sí. Me parece que es inclusive tiene mucha injerencia en la educación, porque ha sido o es docente. Entonces me parece que le da... El rector de la UCA.
Claro, pero además él mismo o sea, él ha sido docente o es docente, bueno, ahora no creo que esté ejerciendo, pero me parece que eso te conecta distinto con los jóvenes, con lo que pasa, te da otra mirada. Así que esperemos que bueno, todo vaya mejorando, ¿no? Tano, no sé si queda algo más para agregar. Nosotros, bueno... Sí, más que nada, sí, el tiempo... Pero no, no, me parece importante recalcar la necesidad de que la movilización que va a haber este fin de semana, el aniversario del golpe... claro, yo pensaba hoy, digo, no, es mañana. Claro, es mañana, pasado. Mañana acá en La Plata, desde la multisectorial de La Plata, Berizo y Ensenada, que es la que históricamente organiza la movilización en La Plata, sí, ¿no? Hace décadas, convoca a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín. Bien. Y después el domingo vamos todos a Plaza de Mayo, ¿no? Bien. Nos parece importante estar movilizados porque en Argentina esta fecha expresa la lucha por las libertades democráticas en el país, por la lucha porque haya justicia, porque haya memoria de lo que pasó, y porque de alguna manera tenemos un gobierno que busca retroceder en eso. Entonces, no es una lucha, no es una movilización solo por el pasado, sino principalmente por lo que está pasando hoy, y en un contexto donde, por ejemplo, las centrales sindicales, la CGT y la CTA, no están poniendo en pie ningún plan de lucha para defender a los trabajadores. Entendemos que esto va a servir como una vía de canalización de esa bronca y ese malestar social que gran parte de la población siente. Así que invitamos a todos a movilizarse este fin de semana. Ustedes, después de esta actividad, veo que por ahí no sé si están acoplados tanto a laburar la campaña, sino más bien tienen otra agenda, ¿no? Me parece que no los veo últimamente, el tema de las candidaturas y demás, está todo ahí, como vos decías. Pasa que como una expectativa, una incertidumbre también. Claro. Sí, la realidad política del país es de crisis, y eso tapa la campaña electoral para todos, o sea, evita que haya campaña electoral, o sea, dificulta. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente digo, es un hecho de la realidad que hace que haya temas más urgentes todos los días que estar diciéndole a la gente que tiene que votar, ¿no? Nos parece hoy lo más importante es que necesitamos discutir cómo vamos a sacar a la Argentina de la crisis que estamos viviendo. Coincido plenamente en eso. Y eso no es solo electoral, sino que también tiene que ver con cómo se resuelven los problemas hoy, por ejemplo, en la calle, porque hay cosas que apremian. Yo qué sé, los docentes estamos en una discusión salarial. Claro. Eso no lo vamos a resolver votando. Lo vamos a resolver haciendo paro y movilización. Tal cual. Entonces, por eso digo. Se combina el debate sobre el rumbo del país, que es en un sentido electoral, pero también se procesan discusiones concretas de todos los días, como se cayó un techo en una escuela, necesitamos plata para infraestructura. Total. O sea, total. Es la inestabilidad en la que estamos hoy en día, ¿no? Así que después los tendremos seguramente aquí hablando más de la campaña, inclusive a Manuela también, ahora que recuerdo la veo, pero hablar del tema más del hoy que de alguna candidatura, digo, se los ve a los dirigentes de nuevo más comprometidos con lo que está pasando. Sí, y también estamos largando un debate que es electoral, que es el debate de que necesitamos unir a toda la izquierda. Nosotros desde el año pasado venimos insistiendo al FIT, ¿no?, de Nicolás del Caño, de Pitrola, y a Zamora de Autodeterminación y Libertad, que tenemos que unificarnos, todos los partidos de izquierda, porque cuando hay una crisis política tan grande en el país, potenciar de forma unitaria una alternativa de los trabajadores es muy importante. Es muy importante, porque si no, las ideas de los trabajadores, un programa anticapitalista para que la crisis no la paguemos nosotros, va a tener menos fuerza si vamos divididos. Claro. Entonces yo vuelvo a insistirle acá a los compañeros del FIT, acá en La Plata a Luana Simeoni, a Amelia García, dirigentes del FIT, que bueno, que se pronuncien a favor de la unidad y que avancemos concretamente en la unidad, que eso nos va a dar mucha más fuerza de que la que tenemos ahora. Entonces, este debate también tiene que ver con, bueno, cómo le damos una salida al país que no sea a favor de los empresarios, ¿no? Bien. Tano, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Tano. Nos estamos viendo.
Eric Simonetti, dirigente de Nuevo Más, ha pasado por aquí por rendición de cuentas. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos porque hay más invitados en el día de hoy, y por supuesto más temas de actualidad para compartir. Pausa y ya venimos.